Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Pan del Cielo. Gracias una vez más por estar acompañándome y por estar compartiendo este programa que lo hago con mucho amor, sabiendo y entendiendo que es un propósito de Dios que podamos compartir esta su palabra, una palabra que refresca, que renueva, una palabra que da esperanza, confianza, una palabra que es Cristo Jesús. Te voy a leer el versículo que respalda este programa, y dice así en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Qué promesa más hermosa! Dígame si no es lo que el mundo está buscando, necesitando y llenando con cosas, con personas, con situaciones, con drogas, con cosas que más bien en lugar de darles satisfacción, cada vez los deja peor. Muchas veces decimos, si yo tuviera esto o lo otro, yo sería más completa, si fuera más bonita, si fuera más alta, no, si fuera más bajita, no, si fuera más gordita, no, si fuera más flaquita. Si estuviera casada, yo sería muy feliz. No. Si yo tuviera un hijo, no. Si yo tuviera una casa más grande que esta, y empiezo, no, si yo tuviera una carrera, no, si yo tuviera fama, no, si yo tuviera dinero. Y nos damos cuenta, mis amadas, que no es lo externo lo que me da la satisfacción, ni lo que me da certeza de quién soy y cuál es el propósito de Dios en mi vida, en esta tierra, y cuál es el plan de Él. Entonces, cuando vamos dándonos cuenta, es que solamente es en el Señor que tenemos esa satisfacción de no tener ni hambre ni sed, ¿verdad? Entonces vamos a repasar hoy algo muy hermoso, una historia de Marta. Usted dirá, sí, Marta, claro, Marta es, ¿cómo se llama? La desesperada, la ansiosa, la que es muy afanosa. Sí, en la iglesia yo he escuchado que a veces alguien medio atarantado o alguien como muy intenso se llama Marta. Le decimos, ay, Martita. Pues déjeme decirle una cosa, ahí vamos a cambiar ese término para darle lo que verdaderamente el Señor quiso hacer en Marta. Reconocer que lo que ella estaba haciendo estaba bien. Alguien iba a servir, alguien tenía que haber hecho todo ese trabajo, y María había estado acompañándolo, porque como vemos, Marta no es que dice que María no ha estado con ella, sino que en ese momento María se salió de la cocina y se fue a los pies del maestro. Pero bueno, esa es otra historia preciosa. Pero aquí el Señor le habla de una manera muy amorosa a Marta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cogemos un versículo por ahí y ya o hacemos con ellos una doctrina, una secta, o hacemos una fábula, pero nos desviamos del propósito de Dios, que es enseñar. Porque Él, como hemos dicho en otros momentos, de un versículo no podemos sacar toda una doctrina. La palabra de Dios dice, de Génesis al Apocalipsis, la suma de tu palabra es verdad, no un versículo, es la suma de Él. Y eso es lo que han hecho con la pobre Marta. Bueno, vamos a leer, ¿ok? Estamos en Lucas 11:17 y dice así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los que habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí lo que sabemos es que Lázaro, Marta y María eran grandes amigos de Jesús. Jesús les amaba. Cada vez que Jesús tenía oportunidad de ir a Jerusalén, se iba a hospedar donde Marta, María y Lázaro. Los amaba. Oh, por favor, qué maravilloso es tener a ese huésped en nuestra casa. Usted dirá, ay, sí, qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso debió haber sido. Pues te puedo decir que hoy lo tenemos. No como huésped, sino como Señor, Salvador, como dueño, como hacedor de maravillas, como el Dios de este hogar, principalmente de mi vida y de mi casa. Entonces vamos a seguir leyendo, porque ellos mandaron a llamar, Marta y María mandaron a llamar a Jesús, ¿verdad? En otro momento vamos a ir dándole, como quien dice, este orden a
al propósito de la lectura. Dice, mas también sé que ahora, le dice Marta, cuando le dicen que Jesús se acerca, ¿verdad? Marta estaba dolida, sabemos que Lázaro estaba muerto, ellas lo habían mandado a llamar, esperaban de que Jesús viniera más pronto, eso sí, pero Jesús se tardó un poco más para la gloria de Dios. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta era como una mujer como un poquito como acelerada a la hora de pensar y de actuar. Vieras que a veces me parezco mucho a ella y para la gloria de Dios me siento bien porque no veo que el Señor nos deseche, sino más bien nos fortalece y nos alienta y nos anima, ¿verdad? Y entonces dice así, pero le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido al mundo. ¡Qué increíble! ¿Cómo podemos, de acuerdo a la lectura, digamos en Lucas 10:40, cuando cuando en la palabra del Señor nos habla de que Jesús fue a la casa de Marta y que fue a la casa de María y Lázaro y estuvo una cena, y que se nos cuenta la historia de que ahí fue donde agarró la pobre Marta mala fama, de que, en el buen sentido, de que dice que María estaba a los pies de Jesús escuchándolo y Marta estaba un poco afanada. Dice, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Suficiente para que digamos que Marta era acelerada, que Marta era aquí, que Marta era allá. ¿No? Aquí en Juan podemos ver una Marta que sí había sacado tiempo para escuchar a Jesús. Una Marta que fue puesta a prueba, que conocía y que desconocía de Jesús. Una Marta que sabía que si Jesús hubiese estado cuando Lázaro estaba enfermo, Lázaro no hubiera muerto. Una Marta que sabía que había una promesa, que es la misma que nos sostiene hoy en día, que es que aunque muramos vamos a resucitar en el día en que el Señor ya lo determine. Una Marta que había creído que Jesús había sido enviado con el propósito de morir en una cruz y que todos nosotros recibiéramos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y nos dice claramente, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo te pregunto, si Marta no supiera, le hubiera dicho a Jesús, si Marta no hubiera sacado sus espacios para escuchar a Jesús, ¿tendría tal convicción de quién era Jesús? ¿O solamente era María la que tenía el conocimiento? No. Marta yo la puedo ver como una mujer de acuerdo a Proverbios 31. Una mujer hacendosa, una mujer trabajadora, una mujer que se movía, una mujer que era muy activa. Lo que pasa es que en ese momento ver a Marta llegándole a decir al maestro, Señor, oye, por favor, dile a María que me ayude, me da más bien una tranquilidad del conocimiento y de la confianza que Jesús se había ganado en esa familia, que Marta se sentía con la libertad de llegar y decirle a su maestro que hiciera algo en función de la chiquilla ahí que estaba. O sea, más bien lo veo como una Marta que llegaba donde su hermano mayor, donde su padre, a darle la queja de su hermana por una situación simplemente de ayuda, de algo circunstancial, no de pecado.
no de mal, sino que le llega a dar como una queja, pero de aquella que se siente segura, que se siente con la libertad de que aquel maestro que venía a enseñar cosas divinas dadas por el Padre tenía también aquella interacción con ellas de hermano mayor, de Señor, de Padre. Y le llegó a decir, Marta era la mayor, por lo tanto Marta era la que había asumido seguro todo el rol con su casa, con su hermano Lázaro y con María. Pero ella con el Señor se sentía identificada, apoyada, respaldada. Y vemos cómo Marta hace confesiones maravillosas, preciosas, confesiones que son verdaderamente qué y en quién estoy cimentada, quién es Jesucristo en mi vida. ¿Qué hace la diferencia cuando Jesucristo está en mi casa, en mi vida? ¿Y qué hace la diferencia cuando Él no está? Tal vez en tu casa no hay nadie agonizando, pero esté agonizando tu matrimonio, esté agonizando tu vida, estén agonizando planes. Y lo más triste, estés sin esa vida y esa esperanza de eternidad en Cristo Jesús y sin ese perdón de pecados. ¿Qué te quiero decir, mi muy amada mujer? Yo no sé cuál es el afán que te tiene a ti. En Marta era servirle al Maestro. En Marta era hacer de esa casa algo que había logrado por mucho tiempo. Dice que Jesús cada vez de que llegaba a Jerusalén se hospedaba donde ellos. Y Jesús ahí le hizo ver a Marta algo de momento, mis amadas. No le hizo ver, ay Marta, usted siempre con lo mismo. Marta, qué cansado, Marta. No. Nuestro Dios y Señor nunca habla de pasados, habla del momento para trabajarnos en el momento. En este momento lo que le hizo ver, Marta, Marta, no te afanes de lo que tienes, repartimos lo que tienes. Pero no fue, ¿cuántos de nosotros no necesitamos esas correcciones del Padre, del hermano, del amigo? Jesús lo hizo con la libertad de la que ella misma le había llegado a interrumpir cuando le estaba enseñando. Pero Marta es una mujer de conocimiento, de fe, una mujer que tenía certeza quién era Jesús y la diferencia de Jesús en su casa y fuera de su casa. Mujer, te quiero invitar a que le des la oportunidad a Jesús que esté en tu casa, en tu vida. Que Jesús haga morada en tu vida, que Jesús venga a tu vida y traiga esas verdades y esa revelación que Marta la tenía muy claro. Marta sabía que en Jesús podía encontrar, como dice la palabra, si tú hubieras estado, no hubiera muerto mi hermano. Si tú le oras al Padre, Él puede hacer el milagro, Él te puede dar la respuesta. Y también le dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Lo crees tú? Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, ruego por esta mujer que está escuchando la historia de Marta. Permite, Señor, que ella se vea invitada a ser como esa Marta que sabía quién era su Jesús. Esa Marta que había sacado tiempo también para escucharte, pero también que tenía parte del servicio, que muchas veces, tanto a nivel de iglesia como en familia, está haciendo falta. Padre, bendice a esta mujer que te recibe como Señor y como Salvador, y que reconoce, Señor, su pecado, y que reconoce que solo a través de la cruz del Calvario puede encontrar salvación y vida eterna y la paz en su hogar. Si hiciste esa oración, por favor escríbeme, me gustaría saber de ti y seguir conversando contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor cumpla su propósito en ti. Bendiciones.